Hola, ¿qué tal? Tenemos a un súper invitado, Héctor Pastén. Él tiene 35 años, es académico de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente fue profesor asistente Benjamin Pierce, sí. En la Universidad de Harvard y miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Su impresionante trayectoria incluye licenciarse en 2 años, obtener su magíster en 1 año y completar su doctorado en 1 año y medio. A los 25 años ya era profesor en Harvard. Su principal área de investigación es teoría de números, también está interesado en geometría algebraica, análisis complejo, análisis no arquimediano y lógica matemática. Y en estos últimos días se hizo un poco famoso con una muy buena publicación nueva que tiene, que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Gracias, Héctor. Bueno, estamos Omar Larré, ingeniero matemático, y Pedro Pineda, ingeniero también, y cofundadores de Fintual, para que la gente que escucha y no nos conoce. Es cierto, gracias, Pedro. Oye, ¿qué significa ser...? Bueno, primero yo estoy bastante emocionado de tenerte y te quiero dar las gracias por haber venido. Sí. Eres la primera persona que conozco del IAS con la que he hablado. ¿Qué significa exactamente ser miembro del Instituto de Estudios Avanzados? Sí, el Instituto de Estudios Avanzados no es una universidad, es un instituto de investigación. Tiene una planta de profesores fijos bastante pequeña y funciona en base a invitados. Los invitados son personas que solicitan participar del instituto durante el periodo de 1 año, y cuando esta solicitud es aprobada son invitados con una membresía. Esa membresía por 1 año les permite hacer investigación en el instituto, reciben una oficina, tienen su sueldo, básicamente están trabajando ahí por 1 año haciendo netamente investigación, sin estudiantes, sin otro tipo de cargas, solamente investigación. Esto lo inventó Abraham Flexner, ¿verdad? El año 20, sí, el año 2030, que creo que lo creó como un centro de estudio. Y originalmente creo que era para judíos que no tenían espacio en las universidades estadounidenses, ¿o no están así? No es tan así, Ya, no están así, era ya. orientado a la investigación por Ya, curiosidad. Ese es el espíritu del instituto. Claro, y eso es algo importante, que no eran profesores, no tenían alumnos y podían dedicarse full a generar conocimiento. Esa Exacto. era como la motivación, que Sí. encontré fantástico. Sí. Oye, sacaste un paper de 10 páginas, que te reconozco, lo leí entero sin entender nada. Okay. Me recordó a los cuentos que yo les leo a mis hijos en coreano. Mi señora es coreana, y entonces yo sé leer coreano pero no lo entiendo. Entonces me sentí como cuando le cuento a mi niño en coreano que no entiendo lo que estoy leyendo, pero hice el ejercicio de pasar por todo el texto. Tiene varias cosas preciosas tu paper. Uno que es muy cortito, que tiene 10 páginas. Me recordó el de Einstein, que es famoso por eso también, como voy a generar un conocimiento significativo de manera elegante y sucinta. Porque en general los papers pueden tener 30, 40 o más páginas. Si me permite, voy a tratar de aventurarme en intentar de explicar la primera parte, porque me leí una nota de divulgación científica en la universidad, no es porque lo haya entendido. Y tiene que ver con todos los números están construidos por números primos. Usas el concepto de los números primos como átomos elementales con los cuales puedes construir el resto de los números. Y hay una secuencia en particular, que es la suma de los cuadrados más 1, para la cual tú encontraste un tamaño mínimo que tiene el factor primo más grande. Voy a tratar de explicar esto. El 10, por ejemplo, se divide en 5 por 2 y el factor primo más grande es el 5. Y así, a medida que van subiendo los números, uno creería que los factores primos van a ser más grandes, pero en el camino hay excepciones, como el 1024, que es 2 por 2 por 2 por 2 10 veces, y por lo tanto el factor primo máximo es el 2 nomás. Entonces tú encontraste para una serie, y perdón por estar dando la lata, para la suma de los cuadrados más 1, N cuadrado. N cuadrado más 1, perdón, tú encontraste el tamaño mínimo. Había un teorema, perdón, hace un postulado, un paper de los años 30, que lo fijaba en un tamaño de logaritmo n. Y tú tenías que descifrar 2 cosas: si es que era mejorable, o incluso decir esto no es mejorable. Ambos resultados hubieran sido bien significativos. Y tú encontraste que sí era mejorable. Encontraste un tamaño que
que es el doble. El cuadrado. El óptimo. cuadrado. La cota No, óptima, no está de claro hecho. si es el óptimo. La pregunta que estaba pendiente era si el anterior era el óptimo. Perfecto. Entonces, pasaron 90 años donde estaba la duda si lo que encontraron Mahler y Chawla era la verdad del crecimiento de esta secuencia o no. Y como bien decía Pedro, ¿cierto? Pedro, Sí, sí. como bien decía Pedro, bien pudo salir que sí, en cuyo caso eso hubiese sido una respuesta al problema, o bien pudo salir que no, que fue lo que ocurrió. Entonces, la cota de ellos era independiente de la fórmula. Cuando la cota de ellos dice, no sé, 100, la cota mía dice al menos 10.000. Claro. Entonces es básicamente el cuadrado de la cota de ellos, y eso muestra que estaba muy lejos de ser el orden de crecimiento correcto. Ahora, naturalmente, en matemática, cuando uno responde una pregunta, aparecen 10 más. Y en este caso la pregunta es, bueno, si el anterior no era el orden correcto de crecimiento, entonces ¿cuál es? Y esperemos que no pase otro siglo antes de que alguien la conteste. Me gustaría haber eso respondido antes. ¿Y tú sigues trabajando en eso? Sí, Ya. sigo trabajando en eso. Sí. Ya. Oye, ¿nos podrías contar un poquitito qué es la teoría de números? Yo he visto algunos videos en YouTube que hablan de teoría de números y mucha gente le tiene temor, dice, oh, te vas a meter a eso, es realmente complicado, quizás busca otro problema. Eso es lo que he visto en algunos comentarios de algunas personas. ¿Podrías contarnos un poquitito qué significa la teoría del número y cuál es su prestigio o su fama? Claro. Bueno, en matemáticas, a nivel de investigación, hay varias disciplinas. Por ejemplo, está la geometría algebraica, que es como cuando uno en el colegio estudiaba la ecuación de la recta, que es algo geométrico, pero con una ecuación. O la parábola, que de nuevo es algo geométrico con una ecuación. La geometría algebraica lleva esto a mayores dimensiones, objetos mucho más complicados. Bueno, hay otras áreas, por ejemplo, el análisis, que es una versión mucho más elaborada del cálculo diferencial. Pero teoría de números es distinto porque las preguntas que aparecen en teoría de números son las mismas que uno podría haber entendido cuando niño. Por ejemplo, yo puedo pensar, de hecho voy a ser bien concreto, un problema que a mí me fascinó cuando estaba en la enseñanza básica y que hasta el día de hoy sigo investigando, tiene que ver también con la secuencia de los sucesores de los cuadrados. Por ejemplo, no sé, tomo el 5 al cuadrado, le sumo 1, me queda 25 más 1, 26. La pregunta es si en esa secuencia aparecen infinitos números primos. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5, sí es primo. Y esta pregunta es muy antigua, creo que tiene alrededor de 200 años y nadie sabe. Entonces, lo que pasa con teoría de números es que es muy frecuente, no siempre, pero es muy frecuente que las preguntas son fáciles de formular, pero como son fáciles de formular, están fuera de toda teoría. Yo creo que de la experiencia que uno tiene en la vida cotidiana, uno sabe que cuando un problema está conectado a muchas posibles soluciones, el problema es un poquito más complicado de explicar. Cuando el problema es directo y uno lo puede decir en una frase, no es claro a qué está conectado y no es claro cómo acercarse al problema tampoco, ¿ya? Entonces, esa es la situación con teoría de números. Y ahora viene la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es? La teoría de números es el estudio de propiedades aritméticas, principalmente de los números enteros. 1, 2, 3. Y eso parece muy elemental, pero uno rápidamente encuentra dificultades. Por ejemplo, como bien comentabas, el bloque fundamental de los números enteros es el concepto de número primo. Todo número entero se puede, bueno, salvo negativos, el 1, el 0, pero excepciones bien entendidas, ¿cierto? Se puede descomponer como un producto de números primos positivos de manera única. Y entonces uno se da cuenta, los números primos son muy importantes, pero van apareciendo de manera bastante salvaje. A veces aparecen 2 seguidos, a veces hay un montón de tiempo donde no aparece ninguno. Ustedes que trabajan en tecnología deben saber que para efectos de tecnología es muy deseable tener números primos bastante grandes que uno puede controlar. Es muy deseable tener la multiplicación de 2 números primos que yo sé cuáles son, pero cuando publico el resultado nadie más sabe porque es difícil factorizar, ¿ya? Entonces, los números primos esconden varios misterios, pero ese es un tipo de número que uno mira en teoría de números. Hay muchos otros tipos de números que uno podría estudiar y rápidamente uno se encuentra con misterios que son complicados de entender. Y justamente por el hecho que es fácil de enunciar este tipo de preguntas, también se complica cómo conectarlas con teoría más avanzada. De hecho, esa fue una dificultad en este trabajo, que me voy a permitir decirlo en palabras un poco distintas. Por favor. Sí. Por favor, sí.
El trabajo consistía en lo siguiente. Yo miro la secuencia de los cuadrados. Multiplicativamente eso es sencillo, porque si yo sé factorizar un número, también sé factorizar su cuadrado. Entonces, ¿cuándo se complica la historia? Cuando lo mezclo con una suma. La suma rompe completamente la estructura multiplicativa de un número. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. Los factores de 9 son 3, simplemente, con una repetición. Pero cuando yo le sumo 1, cambió la historia, porque ahora es 10 y los factores son 2 y 5, que no tienen nada que ver con el 3 inicial. Entonces, cuando uno toma un número y conoce su factorización, al sumarle otro número, por lo general, se rompe el patrón. Llega a algo completamente distinto. Y en este caso, Mahler y Choula se dieron cuenta que quizá la situación más sencilla, donde uno puede mezclar multiplicación con suma, es justamente tomar un cuadrado y sumarle 1. Y el misterio era cómo se comportan los factores primos de ese tipo de números. ¿Ya? Y lo que ellos descubrieron es que los factores primos, al menos el más grande, va creciendo a medida que avanza en la secuencia. Y ellos dieron una fórmula para ese crecimiento. Bien, la fórmula que ellos dieron utiliza matemática muy antigua que se llama la ecuación de Pell. Y la ecuación de Pell es algo que descubrieron los matemáticos indios por ahí por el año 800. ¿Ya? Es bastante antigua. Bastante antigua. Sí. Por supuesto hubo mucho desarrollo teórico alrededor de la ecuación de Pell, pero Mahler y Choula ocupan herramientas relativamente modernas. En teoría de números moderno quiere decir menos de 200 años. ¿Ya? Entonces, es un área muy antigua, tiene miles de años de antigüedad esta disciplina. Entonces ellos utilizaron herramientas modernas para estudiar la ecuación de Pell y de esa manera lograron descubrir que el mayor factor primo en esta secuencia iba creciendo. Y su técnica dio una estimación de la velocidad a la cual crecía. Pero la gente dijo, esto es muy elemental, la ecuación de Pell es algo muy clásico, quizás si uso herramientas más modernas voy a llegar a algo mejor. Claro. Y en eso se llevaron los últimos 90 años sin ningún avance. Hubo avances ínfimos, pero nada sustancial que pudiera decir uno, la fórmula no era la verdad. Entonces empezaron los cuestionamientos de, ¿esto será lo correcto? ¿Será la fórmula óptima o se podrá mejorar significativamente? Porque no importa qué herramienta moderna le metían al problema, chocaban en la misma cota, el logaritmo del logaritmo, la misma cota. Y como se pueden imaginar, como el problema es sencillo de enunciar, es complicado conectar las teorías más sofisticadas. Lo que yo logré descubrir fue un método para conectarlo a la teoría de curvas elípticas y formas modulares, que es matemática muy sofisticada, bastante moderna. De hecho, es el tipo de matemáticas que utilizó Andrew Wiles para resolver el último teorema de Fermat. Ese tipo de matemática es bastante poderosa. Y descubrí una manera para conectar este problema de apariencia elemental con ese tipo de matemática. Y una vez que hice la conexión, logré aplicar una teoría que vine desarrollando en los últimos 11 o 12 años, que trata sobre formas modulares, curvas de Shimura también. Y al hacer la conexión con esta teoría, el problema de una manera natural logró resolverse. ¿Ya? Qué interesante. Perdón, dale. No, es que algo que me llamó mucho la atención es que teoría de números, una de las cosas que explicaste es que son problemas que son relativamente simples de entender, que se los podría decir a un niño, pero las técnicas pueden ser variadas. No hay una técnica clara cuando atacas el problema. El problema está súper sencillo de enunciar, pero nadie sabe muy claro cómo atacarlo. Es tan así, o sea, en general los problemas de teoría de números son problemas que se formulan bastante simples, pero las técnicas pueden venir de cualquier lado. Los problemas que motivan la teoría de números, sí. En el camino van apareciendo problemas más sofisticados como pasos intermedios para los problemas más, digamos, fundamentales de la teoría. Pero claro, los problemas más fundamentales que motivan toda esta investigación son así. Y el problema es que uno no sabe de dónde va a venir la solución. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la teoría que desarrollé usando curvas de Shimura y formas modulares y toda esta maquinaria, esa teoría ocupa herramientas de variable compleja, que quizá algunos auditores van a tener pesadillas al mencionar variable compleja. Ocupa técnicas también de aritmética, netamente aritmética, por ejemplo, ver si un número es divisible por otro, cosas de ese estilo, pero a nivel mucho más sofisticado, por supuesto. Claro.
ocupa simetrías en el concepto de lo que es el álgebra abstracta, la teoría de grupos, usa una serie de herramientas que vienen de distintas partes de la matemática, y eso no es una excepción, es más bien la regla. ¿Ya? Problemas que de primera parecen muy elementales, la única manera de acercarse al problema, por lo menos lo que uno sabe cómo hacer, muchas veces necesita recolectar distintas técnicas y herramientas de distintas áreas de la matemática, y a eso además sumarle ideas nuevas que permiten hacer las conexiones. Eso es común. Mencionaste a Weil y el último teorema de Fermat. Me permito recomendarlo como uno de mis probablemente 20 libros favoritos. Se llama El último teorema de Fermat y de Simon Singh. Y él explica cómo estas ecuaciones elípticas entregan enteros, y quisiera conectarlo porque en ese momento era una conjetura, la conjetura de Taniyama-Chimura. Taniyama me parece una cosa que me marcó de ese libro fue que Taniyama dice, cuando se suicida, deja una carta pidiendo disculpas y parte diciendo, ayer no tenía la intención de suicidarme. Y y un libro que a mí me chocó mucho por un tema de existencialismo, de la vida, el que mejor transmite la vida de los científicos. La Batut también lo logra con el libro Un verdor terrible, pero yo creo que lo consigue más, de transmitir el sudor, sangre y lágrimas que tiene un investigador de conocimiento, de teoría. Entonces, en ese sentido, quisiera entender, en la universidad fuiste muy rápido, como lo mencionaba Omar, hiciste el doctorado en 1 año y medio, te licenciaste en 2. ¿Hay algo que se te hizo complicado, honestamente? ¿Algo que te costó más? O incluso tú dijeras, no entiendo por qué me cuesta tanto. Bueno, sí, por supuesto que sí. De hecho, este problema esta solución al problema se construye sobre una teoría que me demoré 11 años en desarrollar. Y la historia de cómo desarrollé esa teoría conecta las curvas de Shimura y las formas modulares con ecuaciones del tipo un número más otro número es igual a un tercer número, que parece algo muy elemental. Y el hecho de que yo pueda conectar una teoría tan sofisticada con algo tan elemental, como que es la llave para atacar este tipo de problemas. No lo resuelve todo, pero por lo menos permite hacer algunos avances en algunos de estos problemas. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? Ocurre que uno puede decir, claro, trabajé 11 años y uno se puede imaginar un trabajo metódico donde periódicamente uno va avanzando, va y vuelve. No fue así. No fue así. ¿Les puedo contar cómo fue esto? Sí, por favor. Sí. Bueno, te enojáis, volví, te reconciliáis. Es peor que eso. Es peor que un profesor que tenía yo decía que los problemas de matemática en algún sentido son mejores que tener pareja, porque uno puede dejar el problema de matemáticas a un lado, intentar un par de años con otro, y si se aburre volver al original. Bueno, sin consecuencias. Digamos. Sin consecuencias, claro, sí. Bueno, ¿qué pasa con la historia de esta teoría que desarrollan? Quizá hay que ir un poco más atrás. Lo que dicen ustedes es cierto, así ocurrió mi educación matemática. Yo hice la licenciatura en 2 años, magíster en 1 año, mi primer doctorado en 1 año y medio, esto fue en Concepción. Después de eso me fui a Canadá y saqué un segundo doctorado. Ese lo hice en 4 años porque fue una disciplina completamente nueva que yo no había estudiado, teoría de números. En Concepción yo estudié lógica. Mira. Lógica matemática, sí. Ambos doctorados en matemática, pero en especializaciones distintas. Y durante el doctorado en Canadá, mi profesor, el matemático y filósofo Ram Murthy, él me dijo, Héctor, ¿sabes qué? Podrías trabajar en problemas que relacionan la suma con la multiplicación. Y él me presentó esta idea de que uno podría conectarlo con formas modulares. Por eso le da los agradecimientos en el paper, ¿verdad? Él es uno de los dos que le doy los agradecimientos a Ram Murthy porque por una parte me presentó este tipo de ideas y por otro lado se dio el trabajo de leer el artículo de antemano y de darme su visto bueno de que esto parece estar correcto. Bueno, entonces durante el doctorado comencé a trabajar en este círculo de ideas y tuve algunos avances tímidos, cosas que no se sabían y las descubrí, pero personalmente no me dejaban satisfecho. Yo quería llegar más lejos con esto. Entonces traté de desarrollar una teoría que me diera herramientas fuertes para atacar estos problemas que mezclan la suma con la multiplicación y sin ningún éxito desde 2011 que comencé el doctorado hasta 2015. Fue un periodo de trabajo, mucho trabajo y obtener muy poco.
Naturalmente un matemático no puede sobrevivir a ese ritmo, entonces tenía varios otros problemas en paralelo con los que iba trabajando y esos sí iban funcionando, iban saliendo, iba publicando de manera regular, pero este en particular fue bastante porfiado. ¿Ya? Y me costó, respondiendo a tu pregunta, sí, me costó, sangre, sudor y lágrimas. Y en 2015 ocurrió que mi abuelo falleció, eso me pegó muy duro. Puedo hablar de él también en un momento, que tiene también una parte importante en la historia mía con la matemática. Y yo busqué refugio en la matemática, busqué refugio en investigar y le dediqué aún más tiempo a la investigación, más de lo que estaba haciendo. Y en eso estaba cuando un buen día tuve que hacer algunos formularios para postular a fondos de investigación, así como uno haría aquí el Fondesit. ¿Qué año? Esto fue en 2015. Entonces estaba en Estados Unidos, en el Instituto de Estudios Avanzados, y me tocó postular a fondos de investigación. Y estaba haciendo la revisión bibliográfica, y yo dije, bueno, esta es la bibliografía que yo ya conozco, vamos a aventurarnos un poco más a bibliografía que esté más alejada, ¿ya? Para hacer una postulación bien sólida. Y estaba leyendo bibliografía más alejada y me encontré una fórmula, la fórmula de Rivet y Takahashi. Y esta fórmula relacionaba, no voy a entrar en detalles de lo que decía la fórmula, pero en un lado de la ecuación había algo geométrico, ¿ya? Números que venían de la geometría. Y al otro lado de la ecuación había algo aritmético, números que venían de factorizaciones, ¿ya? Más precisamente del discriminante de una curva elíptica. Entonces yo vi esta fórmula y dije, esto me puede servir, no sé cómo, pero tengo la intuición que me puede servir. Problema, la fórmula estaba en un contexto muy particular. Y en ese contexto particular yo sabía de partida que iba a ser inútil. Pero yo soñaba con que esta fórmula la podía generalizar a un contexto donde sí pudiera aplicarse al círculo de ideas que ya venía investigando. No sabía de qué manera, no era preciso, pero era una intuición y a falta de algo mejor que hacer, dije, démosle un intento. Y desde 2015 hasta comienzos de 2017 estuve trabajando en generalizar la fórmula de Rivet Takahashi hasta que lo conseguí. Y una vez que lo conseguí dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Le di varias vueltas más y ya a finales de 2017, eso fue un poco más rápido, a finales de 2017 había logrado desarrollar esta teoría que conectaba curvas de Shimura con ecuaciones del tipo una suma igual a otro número y quiero entender la factorización. Eso espero que responda a la pregunta si alguna vez algo me costó. Sí, me costó. Está muy costó. buena. Sí. Es un poco como la piedra Rosetta, ¿no? Que encontráis cosas que conectan muy distintas, que en este Así caso es. Pero es que lo Sí. interesante que encuentro es que la conexión se genera después de muchos años. No es una conexión, no es como que te sentaste un y día. llenando un formulario. Claro, y llenando, pero llenando. Digamos, tuviste la capacidad de llenar un formulario, pero era algo que te hizo conexión con Sí. los 4 o 5 años de estudios que tenías anteriormente. O sea, Sí. de alguna forma tu cerebro lo relacionó. Una persona que no estudia esa cantidad de años no llega a ese tipo de relaciones. O sea, lo que quiero destacar es que para llegar a un resultado así es mucho trabajo y estudio. No es como que de la nada, digamos, un día aparece, ¿no? Claro, fue complicado, fue bastante complicado. Y durante el primer periodo, desde 2011 a 2015, pensé en ocasiones, ¿y qué pasa si cambio el problema? Me dedico a algo que sea más accesible, pero no lo hice. Yo dije, no lo voy a hacer, me encanta esto. Ya. De verdad me encanta este problema. No quiere funcionar, pero no importa, me encanta. Ya. Puedo trabajar en cosas por el lado, puedo trabajar en cosas por el lado y sacar artículos y cosas que la otra gente consideraba bien interesantes. Me invitaban a conferencias, etcétera, pero siempre pensando en esto de las sumas y la multiplicación. ¿Y qué sentiste o qué hiciste cuando, me imagino que te paraste, te fuiste a caminar? ¿Qué fue? ¿No te lo creíste? ¿Cuál fue tu sensación cuando dijiste, oh, parece que le chunté algo? ¿Cuánto tiempo te tomó creerte a ti mismo de que estaba bien? ¿Cuántas veces lo revisaste? Digerirlo, Claro. revisarlo. Pero ¿estamos hablando de cuando descubrí la fórmula en 2015 o cuando resolví el problema ahora? Ah, no, el de ahora me refiero. El de ahora, sí. Y esa historia es un poco curiosa porque la teoría que tenía yo de curvas de Shimura la terminé de desarrollar ya completa por ahí por 2018. Y desde entonces estuve trabajando en otras teorías abstractas y en 2023 pensé, ahora que tengo esta teoría, quizá vale la pena volver a los problemas iniciales que motivaron por qué estoy estudiando esto, porque está muy bien desarrollar teoría abstracta, pero a veces es bueno dar un paso atrás y decir por qué lo hice. Entonces en 2023 empecé
en ires y venires a tratar de conectar esa teoría con los problemas más elementales que motivaron mi estudio en primer lugar. Pero a rato solamente, o sea, tenía mayor interés en seguir desarrollando teoría abstracta. Me quedó gustando eso, de verdad me quedó gustando eso. Y estaba en noviembre, ustedes entenderán que, o quizás no es algo tan conocido, pero yo soy matemático, y como matemático mi labor principal en la universidad es hacer investigación, pero eso no me libera de tener que hacer algo de docencia. Claro. Entonces, normalmente hago un curso al semestre o 2 cursos al semestre. La carga anual son 3 cursos en total. Y ese semestre estaba dictando un curso y a fin de noviembre tenía que diseñar el examen final para este curso. Y me aburrí. La verdad es que estaba esa mañana buscando preguntas, qué preguntarle, y dije, no, ya me merezco un descanso. Yeah. Entonces, ¿qué significó descanso? Significó, bueno, vamos a darle un par de vueltas de nuevo a pensar en los problemas que motivaron mi estudio teórico. Y tomé la conjetura de, no conjetura, el problema que se originó en los trabajos de Mallory Choula, del factor primo más grande de los sucesores de cuadrados. Me paré, tomé la tiza, me puse a calcular en la pizarra y hay una dificultad con este problema. Una dificultad muy elemental, pero yo creo que la vamos a comprender. La dificultad es la siguiente. Cuando yo miro la ecuación, por ejemplo, 5 al cuadrado más 1 igual a 26, me interesan los factores de 26. Lamentablemente, esta ecuación es del tipo A más B igual a C, y las herramientas que yo tenía mezclaban los factores de todos los números que aparecían. Todos. En particular, el 5 cuadrado también me aparecía molestando. Y eso es incómodo porque la fórmula me podía decir el factor primo más grande es tanto, pero podría venir del cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que me di cuenta es que, y aquí quizá me voy a poner un poco técnico y voy a traer recuerdos traumáticos a la gente, existe el concepto de número imaginario. Claro. En particular tengo la raíz cuadrada de menos 1. El i, justamente. Entonces, cuando yo miré la ecuación n cuadrado más 1 igual a un número, yo dije, el n cuadrado más 1 me molesta, porque tiene un cuadrado. Y yo dije, pero n cuadrado más 1 es una diferencia de cuadrados. Y aquí la gente en su casa va a decir, no, es una suma de cuadrados. Sí, pero, yo lo puedo escribir como n cuadrado menos 1. Y el menos 1 es i al cuadrado. Entonces, si yo trabajo en los enteros gaussianos, sí puedo factorizar como suma por diferencia. ¿Ya? Factorizaste, lo puedo factorizar. Y al momento de factorizarlo, y aquí quizá con un papel la gente podría seguir, al momento de factorizarlo me queda n más i por n menos i. ¿Ok? Eso está bien. Y ahora me voy a escribir una nueva ecuación, a más b igual a c, que sería n más i es igual a n menos i más 2 veces i. Perfecto. Y ahora sí, todos los factores que aparecen... Eso está en tu paper. Sí, ahora todos los factores que aparecen son los factores que me interesan de verdad. Ya no están los factores de n. Cuando yo hice esa conexión dije, ahora sí puedo meter mi teoría de estudiar ecuaciones a más b igual a c. O sea, ese fue el momento de eureka, ¿no? No. ¿No? No, eso es uno de tantas partidas falsas que pude haber tenido. Ah, cierto. Todavía no decía eureka. Esa fue la única parte de tu paper que entendí y se la comenté a Omar como teníamos un chiste en la universidad que era Nikita Nippone, que era como el gran matemático japonés, pero en verdad era sumar más 1 menos 1 de forma inteligente que suma 0. Entonces, exacto. Es como un truquito. Es un pequeño truco que uno aprende muy temprano en sus estudios y que nunca deja de servir. Sí. Bueno, entonces cuando vi esto, en esa pizarra comencé a tratar de aplicar mi teoría y no funcionó. Entonces yo dije, pero ¿qué estaba haciendo la gente antes de mí? La gente estaba usando otra teoría que se llama formas lineales en logaritmos, que es una cosa que viene de la teoría de trascendencia, y la gente dirá, yo jamás había escuchado de la teoría de trascendencia. No, de hecho sí. Por ejemplo, uno sabe por ahí que el número pi es trascendente, no es algebraico. ¿Ya? Ese tipo de cosas vienen de la teoría de trascendencia, y una herramienta importante ahí son las formas lineales en logaritmos. Entonces, cuando la gente trató de mejorar la fórmula de Mallory Choula, que ellos hicieron con ecuaciones de Pell, una maquinaria que le tiraron encima fueron las formas lineales en logaritmos. Y no sirvió. Y yo dije, bueno, eso es una idea interesante. ¿Qué pasa si la mezclo con mi teoría? Y ahí esa fue la llave que abrió el problema.
ahí sí, lo que le faltaba a las formas lineales en logaritmos era controlar algunos factores, y esos factores los logré controlar con mi teoría de curvas de Shimura. Entonces, en ese momento yo dije, parece que funcionó. Esto fue en la mañana. Y El examen ahí ya no está ni ahí. no el estaba ni examen, ahí, no. no Todos estaba ni ahí. aprobados. Todo Estaba aprobado, ni ahí. chao. De hecho, ese examen al final les dije, escriban un texto tema libre. Y en la evaluación docente los chicos estaban muy agradecidos, me decían, aprendí a investigar, etcétera. No saben que en realidad era porque me dediqué a hacer otra cosa. Pero bueno, Ahora saben, ahora saben, ya. sí, ahora saben. Bueno, entonces lo que ocurrió con esto es que esa mañana, después de unos 20 minutos de jugar con esto y darme cuenta que había que mezclar las dos teorías y ahí podía una controlar lo que le fallaba a la otra, llegué a una solución, o lo que yo pensé que era una solución, y dije, bueno, ya es hora de almuerzo, voy a ir a almorzar. Y mi mujer, Natalia, mi esposa, ella trabaja en la misma facultad, ella también es matemática, ¿ya? También hizo el doctorado en Canadá junto conmigo en ese tiempo. Y ambos somos del sur de Chile, ella es de Osorno, yo soy de La Unión. Ah, yo soy de Puerto Montt. Ah, sí. Todo lo bueno viene de allá, Sí, parece, sí. Omar es de Santiago. Sí, no, sorry. Sí. Bueno, entonces fui a almorzar con Natalia y le conté, ¿sabes? Parece que resolví el problema de Mallory Choula. Y la respuesta de ella fue, mejor revísalo, porque ya varias veces me has dicho que has resuelto problemas grandes. Y entonces ya, después del almuerzo lo volví a revisar. Me convencí que la estrategia por lo menos tenía sentido. Y la estrategia conceptualmente sí debería dar algo nuevo. Quizá no la fórmula que yo encontré, pero la estrategia conceptualmente se veía sólida. Entonces escribí todo esto en formato de artículo, lo traté de hacer muy breve, fácil de leer, ojalá para especialistas, y se lo envié a algunos contactos que yo tengo, que son especialistas en este tipo de problemas, para que ellos me dieran la opinión, si es que estaba correcto o no. Algunos me respondieron rápido diciendo que les parecía bien, pero hubo una persona en particular, Samuel Lefourne, en Francia, y él me dijo, después de 3 semanas, Héctor, leí letra por letra tu artículo y no encontré ningún error matemático. No, buenísimo. Y ahí me convencí. Entonces lo que hice después de ese punto, escribí el artículo ya en un formato final y claro, la versión inicial tenía 10 páginas, después que fue aceptado por el formateo de la publicación subió a 13 páginas porque le ponían espaciado más grande. Sí. Pero el inicial tenía 10 páginas y lo subí a Archive. No sé si la gente está familiarizada con lo que es Archive. Es una página en internet donde los científicos subimos nuestros preprints, los artículos antes de que sean revisados. Y el propósito es dual. Un propósito es comunicar para que la gente sepa en qué va la ciencia y otro propósito es esperar feedback de otros colegas. Yo pensaba que era como marcar, como yo fui primero, dejar como un timestamp. Eso es cierto, eso es cierto. Es una manera de decir yo fui primero, pero por lo menos la manera en que lo usamos mucho en matemática es poder obtener feedback de gente alrededor del mundo, porque es muy fácil equivocarse. Perfecto. Es muy fácil equivocarse. No es como, por ejemplo, en biología, donde uno puede subir un artículo y el artículo puede estar incorrecto, puede estar correcto, pero para poder verificarlo hay que replicar un experimento. ¿Quién lo va a hacer? Claro, ¿Quién lo va a hacer? En matemática, para verificar si está correcto, basta leer la demostración, por lo menos que un especialista lo haga, y sí es factible que en poco tiempo alguien dé feedback sobre si está correcto o no. Bueno. Entonces, yo subí mi artículo a Archive, esperé un par de semanas, me hicieron algunas correcciones de presentación, referencias bibliográficas, pero nada de matemática. Y en ese punto, a final de diciembre, decidí enviarlo a una revista y conversé con mi esposa de nuevo. Ella siempre es mi voz de la razón aquí. Y le dije, mira, el artículo parece que está correcto y tengo que enviarlo a una revista. Estaba pensando enviarlo a revista X, no voy a decir el nombre para no inculpar a nadie. Y Natalia me dijo, no, pero esa revista no es muy alta. ¿Y qué hago entonces? Enviarlo a Invenciones Mathematicae. Para que la gente se haga una idea, Invenciones Mathematicae es como que un biólogo publicara en Nature. Sí. O como que un músico hiciera una nota sobre él en los Rolling Stones. Eso es más o menos el paralelo en matemática. Y es la revista top. Hay un grupo de 5 revistas top que se diferencian únicamente en el foco. Pero entre ellas no hay realmente un ranking, sino que son las 5 top. Invenciones es una que tiene un foco un poco más orientado al álgebra y la teoría de números. Publican de todo, sí, publican de todo. Entonces, para muchos teoristas de números, el sueño es publicar en Invenciones. Afortunadamente, yo estoy muy agradecido de cómo se me han dado las oportunidades. Para mí, yo había publicado ya 2 veces en Invenciones. Entonces como que dijeron, oye, tenemos un mail de Héctor,
Revisémoslo. Sí, no- Y en- no y en sé. hay que tiempo- leerlo. Hay que leerlo rápido y Sí. en 2 meses Pero lo aprobaron. En 2 meses, eso es rápido. De hecho, el artículo fue aceptado después de 5 semanas y después el Mm. proceso editorial de formateo tomó Sí, un par bueno. de semanas más y a los 2 meses salió publicado en la revista. 5 semanas es muy poco para... Sí, lo que pasa, uno, el artículo era corto y otro, Claro. el problema era muy famoso, entonces había muchos Ah. especialistas que conocían el problema al revés y al derecho. Perfecto. Entonces no fue como que alguien se pillara con una teoría desarrollada desde cero, sino que la gente conocía el problema, la gente sabía exactamente dónde fallaban todos los intentos, entonces vieron, esto lo corrige. Eso pasa también en el paper, que hacías referencia a harto otros estudios, como, Sí. como es bien sabido tal cosa, y usabas como ¿cuántos ladrillos de esos tú crees que usaste? O como cuántas... Uf, harto, pero yo diría que los principales son un trabajo de Yori y Ebert C., que es un libro en realidad, y ese libro da la versión más refinada, vigente de formas lineales en logaritmos, que viene de la teoría de trascendencia. Y alguna de esa gente está viva y te, Sí, y te sí, de escribió hecho. para decirte gracias por usar lo que mi bloque y No, construir esto. ¿O? No son tan directos, pero su manera de agradecer fue invitarme a dar una charla virtual para que saliera rápido, explicando esto. Ya. ¿Ya? Mm. Que fue Yori y Ebert C. estaban organizando y ellos me pidieron que explicara lo que hice. Porque para ellos la componente de formas lineales en logaritmos era bien sabida. Lo que no sabían era cómo superar esta dificultad técnica de controlar cuántos factores tenían exponente grande. Entonces, con mi teoría se podía hacer eso. Y ellos querían entender cómo, porque no son especialistas en el área donde se desarrolló mi teoría. Esta teoría de curvas de Shimura pertenece no a la teoría de trascendencia, sino más bien a la geometría aritmética, que es completamente distinto. Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que los dos bloques principales de teoría que contribuyeron son la geometría aritmética en el contexto de curvas de Shimura y la teoría de trascendencia en el contexto de formas lineales en logaritmos. Pero claro, hay muchos otros elementos que vienen de los trabajos de una gran cantidad de personas que están citados en el artículo. Oye, Héctor, ¿y cómo te sentías ahí? Porque hablas muy calmadamente, mi amor, almorzando, parece que descubrí esto que ya 100 años. ¿Alguna vez manifestaste algo hacia afuera, un grito, o siempre calmado como estoy ahora? ¿Tuviste alguna suerte de epifanía o felicidad? A mí me pasó una vez que hice ciencia también y usé los datos y de cosas que mi profesor apuntó y dije, esto es una galaxia. Y yo no podía almorzar cuando pasó eso. Y mi profesor había descubierto 1000 de esas galaxias, pero era la primera que yo deducía. Entonces, ¿no sentiste eso? ¿Tú te calmado, piola? Lo que pasa es que este descubrimiento no vino solo. En esa pizarra, esa mañana, salieron dos cosas. Uno fue este descubrimiento sobre el problema de Mahler-Choula y otra fue un avance parcial para la conjetura ABC. Yo estaba enamorado, todavía estoy enamorado de la conjetura ABC, entonces me cegó y no logré apreciar la importancia del ya. problema de Mahler-Choula. Pero como no resolví la conjetura ABC, sino que era un avance parcial, tampoco me emocioné demasiado. Perfecto. Ya. Entonces, claro, me lo tomé un poco calmado y como dije en alguna otra entrevista, los árboles no me dejaban ver el bosque. Estaba Claro. tan metido en el problema que no lograba dimensionar qué cosa había hecho. Y fue Ya. mi esposa mirándolo desde afuera que me dijo, oye, mira, envía esto a invenciones, esto es grande. Ya. Oye, Héctor, mencionaste a tu abuelo Sí. y la relación con la matemática. ¿Podrías quizás profundizar un poco Claro, en eso? sí. Puedo contar una anécdota para Por que la favor. gente se haga una idea en vez de hacer una biografía al respecto. Sí. Pero quizá el primer recuerdo de matemática que tengo es cuando yo tenía alrededor de 3 años y estaba jugando en el living de mi casa y de repente me quedé pegado mirando la mesa de centro, que era rectangular. Y yo pensé, y todavía me acuerdo nítidamente, yo pensé, esta mesa, sus 4 esquinas son iguales, salvo posición. Después de los años descubrí que eso de que todos los ángulos rectos son iguales es uno de los postulados de Euclides. Entonces, ese fue como mi primer pensamiento matemático, pero no lo vine a entender sino hasta muchos años después. El primer pensamiento matemático que tuve donde yo aprendí, sí, esto es matemática, esto se sabe y esto es interesante, fue con mi abuelo. Él era carpintero, trabajaba en la Unión, carpintero de oficio, él hacía muebles, hacía casas, hacía muchas cosas. Y cuando niño a mí me gustaba pasar mucho tiempo en su taller de carpintería. Y yo jugaba con los palitos que se caían, hacía montañas de acerrín, en eso estaba. Y un día mi abuelo me decía, Héctor, ven, ¿qué cosa?
tú sabes cómo se hace un ángulo escuadra. Primero, ¿qué es un ángulo escuadra? Los que tienen formación en ciencia seguramente nunca han escuchado esto y no tendrían por qué. Mi abuelo se refería a un ángulo recto. Por la Un escuadra. ángulo- por la escuadra. Pero como él era carpintero, la herramienta era lo que él manejaba, entonces él le llamaba ángulo escuadra. Y me dijo, ¿sabes cómo se hace un ángulo escuadra? Y yo le dije, con toda mi sabiduría de niño de 5 años, con una escuadra. Entonces, él me dijo, sí, se puede, pero si tratas de hacer una casa y cómo juntar las paredes con una escuadra, te va a quedar chueco. ¿Cómo haces un ángulo escuadra de mayores dimensiones, que te sea útil para hacer los cimientos de una casa? Le dije, no sé. Y me dijo, con un triángulo 3-4-5. Mira, Pones- qué interesante. Pones estacas en el suelo, No. Claro. las mides, que Picadores. ajustas para que queden a distancia 3 metros, 4 metros y 5 metros, y eso forma un ángulo escuadra. Yo le dije, ¿eso de dónde viene? Y él me dijo, hay un resultado en matemática, el teorema de Pitágoras, que dice que eso pasa con los ángulos rectos, y si un triángulo tiene esta propiedad de que los cuadrados de los catetos suman la hipotenusa, ese triángulo tiene que ser un ángulo recto, va en las dos direcciones. Me lo explicó en sus palabras, pero Claro. el punto de la historia es ese. Y eso causó un impacto en mí. Empecé a tener esta curiosidad, no solamente de la fórmula, sino que entender por qué era cierta y entender en qué contexto aparecía. Y no quiero que se me malentienda, no es que para qué sirve, sino que dónde aparecía. ¿Sí? Pensé que iba a decir, fui a buscar la mesa de centro al living, que No, estaba cuadrada y la puse ahí. No, era porque quería ser honesto con la historia y quizá era exagerar en romanticismo decir que fue el primero el contexto matemático. Fue el segundo, pero causó un impacto mayor en mí. Y se conecta un poquitito con el último teorema de Fermat, que dice que el Sí. n mayor a 2 no... Tiene una no- conexión, claro, es una ecuación claro. importante. De hecho, Fermat hizo este comentario al margen de su copia del libro Aritmética de Diofanto. Hizo el comentario al margen de justamente un ejercicio que tenía que Claro. ver con la ecuación de Pitágoras. Sí. Claro. Sí. Oye, esa historia teníais 5 años, ¿no? Sí, cuando ocurrió lo del taller, sí. 5 años. Pero por ahí leí que cuando niño te gustaba armar y desarmar robots. Sí. O sea, ¿te gustaba la matemática? ¿Pasaste a gustaba los robots? ¿Te No, imaginaste? esto fue en paralelo en realidad. Ya. Durante mi infancia lo que más me gustaba era la electrónica. Quizá Ya. el periodista dijo robots, pero en realidad es electrónica. Perfecto. Hacer Ya, transmisores de radio, luces que se encendían y se apagaban, cosas básicas que un niño Ajá. podría entender, no, nada tan elaborado, pero me gustaba mucho. Y yo crecí en La Unión, que es una ciudad chiquitita, y no había tiendas de electrónica. Entonces, Todavía no hay. No, lo sé. creo que todavía no hay, sí, No todavía sé. no hay. Y lo que mis papás hacían, por lo menos mi papá, él iba a la feria y de repente vendían radios viejas y él las compraba, aunque no funcionaran, y me las llevaba para que yo las desarme. Y de ahí podía sacar piezas. De ahí podía sacar piezas. Mis padres siempre me apoyaron en todas las locuras que se me ocurrían. Súper. Y de ahí podía sacar piezas, podía jugar con esto y eso me entretuvo durante toda la enseñanza básica. Ya. Siempre me gustó leer, investigar, la curiosidad. Era curiosidad, no era tanto de sacarse la buena nota. Lo que a mí me gustaba era saciar esta hambre de curiosidad que tenía. Sí. En todas las direcciones que pudiera y que lo que sea razonable para un niño, si tampoco vamos a decir que era un gran especialista en nada. ¿Ya? ¿Qué tipo de libros o literatura disfrutas leer? ¿Y tenía alguna película o revista que recomiendas? Sí, pero hacer una respuesta un poco fome porque va en la misma línea. Una película que me gustó mucho fue El hombre que conocía el infinito. No la he visto. Hay que verla. ¿Sí? Es sobre la historia de Ramanujan. Este indio que hacía cálculos numéricos. Sí. Sí, tiene una Y muy buena historia. Murió súper Sí. joven. Murió por Murió joven, sí. una infección de una amiga, una Sí. bacteria, ¿no? Sí, Por sí. nadar en Parece que en la el dije. río. Bueno, el libro... ¿Cómo hacía eso? ¿Cuál es tu interpretación de lograr multiplicar Sí. números tan grandes, tan Sí. rápido? Y también, ¿cuál es tu interpretación de esta cosa como de que soñaba y en los sueños, digamos, aparecían Sí. las fórmulas? ¿Qué? Sí, Ramanujan cuenta eso, pero quizá los auditores que son más expertos en áreas de la psicología tienen una mejor explicación. Yo como ignorante en psicología pienso, quizá lo que ocurre es que durante el día uno piensa mucho en un problema y estas ideas quedan en el subconsciente desordenadas y es Claro. durante el sueño que muchas veces toman forma. Mm. Eso puede ser. Entonces él lo Totalmente. interpretaba como que los dioses indios le comentaban estas fórmulas,
pero puede tener una explicación quizá menos divina, Mm. algo más relacionado con una capacidad superior de procesamiento en el cerebro de Ramanujan. Yo Sí. me he echado ramos durmiendo. O sea, sueño- Cada Sí. 2 años sueño que no terminé la universidad, pero no he resuelto nada durmiendo. Sí. Oye, ¿y leer? ¿Qué libro has disfrutado leer? Sí, un tiempo, hace no mucho, me dio por volver a clásicos. Estuve leyendo harto cuentos cortos de Kafka y cuentos cortos de Hesse, que me parecían bien interesantes. Y ahora recientemente, digamos literatura no científica, estoy leyendo un libro muy entretenido que se llama ¿Qué pasaría si? De Randall Munroe. Es uno de What If. What If, pero es Sí. como dibujito, ¿no? O Más que dibujito, en la portada tiene dibujitos, Ah, pero el libro se trata de lo no lo siguiente. abrí. Me cachó que no lo abrí. Sí, el libro se trata de lo siguiente. Randall es un dibujante en internet y tiene formación científica. Entonces él regularmente sube al internet cómics humorísticos pero relacionados a la ciencia. Y la gente le empezó a escribir preguntas absurdas. Preguntas del tipo, ¿cuánto metal se necesitaría para hacer un ascensor de la Tierra a la Luna? Y lo que Randall hizo es responder estas preguntas absurdas de manera científica. Y eso después lo compiló en un libro. Bacán. Y el libro, claro, hay ciencia detrás de esto. Y es súper entretenido porque de alguna manera va al extremo de lo que uno trata de fomentar en la gente. Uno trata de fomentar en la gente la curiosidad científica, ¿cierto? Pero esto va al extremo en que incluso curiosidades en conceptos absurdos él los toma en serio. Bacán. Y yo creo que igual hay una enseñanza detrás de esto, porque cuando la gente pregunta sin saber es una curiosidad honesta. Sí, Sí, Sí. totalmente. sí, a mí, yo siempre he pensado que la curiosidad de la gente por el horóscopo responde a esta necesidad de saber, de entender. Y claro, se choca con un diario que está escrito ahí cualquier cosa, porque no se ha chocado con otras cosas que satisfacerían esa curiosidad, pienso yo. Como que, Sí. Entonces Randall en este libro toma todas estas preguntas que pueden parecer absurdas, pero sí uno puede contestar hipotéticamente. Hay cálculos que uno hace y algunas suposiciones como para que la pregunta tome alguna forma, ¿cierto? Alguna forma que sí sea susceptible de analizar. Y este libro me parece muy interesante, es el que estoy leyendo ahora, me lo trajo mi esposa de un viaje que hizo hace poco y lo recomiendo, sí, está Bacán. súper bueno. Oye, nos quedan como 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. No Sí. sé si. A mí, yo me quedé con una duda. Sí. Que es básicamente. De tu historia de niño, me dijiste que hasta básica era Electrónica. pero ¿en qué momento llegaste a las matemáticas? Porque Sí. entiendo que hiciste una olimpiada de matemáticas y Sí. ahí como que pasó algo. Exactamente. Cuando entré a la enseñanza media, mis profesores ya en segundo medio me dijeron... Siempre en la Unión. En la Unión, siempre en la Unión. Mis profesores en la enseñanza media me dijeron, Héctor, ¿sabes qué? Te gustan varias cosas, estudiar y todo, ¿por qué no vas y le das un intento a la Olimpiada Nacional de Matemática? Y en segundo medio fui, me fue bien, pero no excepcional, tampoco fui una gran estrella, saqué una medalla de bronce, eso está bien. Y lo dejé como en stand-by y seguí estudiando matemáticas, así como estudié otras cosas. Entonces en tercero medio fui de nuevo y me fue un poco mejor, saqué medalla de plata. Y en ese momento yo dije, esto me gusta y tan malo no soy en esto. Claro. Entonces le voy a dar un intento a nivel competitivo para ver si el próximo año me va mejor en la Olimpiada de Matemáticas. Y ahí te preparaste. Ahí me preparé en serio, dejé de lado otros temas, o sea, no completamente, pero le di prioridad a la matemática frente a otros temas y me fue bien. En cuarto medio en la Olimpiada Nacional saqué oro y con puntaje perfecto, que no había ocurrido antes. Y en ese momento yo dije, esto es lo mío, me encanta la matemática, así que voy a estudiar ingeniería. Y me contactó un profesor de Concepción y me dijo, Héctor, mira, yo entiendo que te gustó la matemática, en la Olimpiada nos conocimos, y te quería mencionar, sin inducirte a hacerlo, pero te quería mencionar que existe la carrera de matemáticas, la licenciatura, que tiene que ser complementada con un magíster y un doctorado, y básicamente te puedes ganar la vida resolviendo problemas y demostrando teoremas. Para mí eso fue una completa revelación, no lo sabía. Yo crecí en esta ciudad chiquitita, no tenía acceso a universidades ahí, entonces para mí fue un cambio brutal en mi vida. Si no hubiese tenido esa conversación, Esa llamada, fue una llamada, ¿no? en realidad fue un correo electrónico. Un correo. Sí, O sea, fue Un fax. importantísimo. sí. Y sí, súper sí, rápido, o sea, segundo medio hasta cuarto, 2 años, ¡pum! Y ahí Sí, decidiste. y en cuarto medio, al conocer que existía este concepto de estudiar matemática y ser matemático,
Entonces yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Y fue ahí como entré a la matemática pura. Omar, tú tuviste la Olimpiada de Química, ¿no? De Química. ¿Cómo te fue? Bien, ¿Qué hiciste? pero no oro. ¿No oro? No. Ah. Mi esposa sacó oro en la Olimpiada de Química. ¿Te ganó? Ella No, fue. no, ella es que fue la sí, que te ganó. sí. Oye, no, yo creo que se nos fue la hora, Sí. pero si quería hacer una última No, pregunta. no, Pedro. quería decirte, estoy profundamente agradecido. Nos encantó tenerte. No alcanzamos a hacer todas las preguntas. No alcanzamos a hacer Estuvo todas las súper bueno, preguntas. se pasó muy rápido todo. Darte las gracias por haberte dado el tiempo de venir. Tratamos de prepararlo lo mejor posible para que sintieras que valía la pena o que podías comunicar. Esperamos que la gente que esté en la casa, si es que tiene alguna pregunta absurda como las que le hacen a Randall y se la quieran enviar a Héctor, quizás Héctor se las quiera responder con De ciencia. hecho, he estado respondiendo preguntas. ¿Ah, sí? ¿Te llegan preguntas? Me llegan preguntas, sí. ¿Y hay alguna que diga, oye, qué interesante? Sí, ¿Como para hay hacer un preguntas- libro, quizás? Sí, no, hay preguntas interesantes, pero no a nivel técnico, sino que Ah, a ya. nivel de cómo aconsejaría Curiosidad. curiosidad, cosas de ese estilo. Eso, Sí. esa quizás podría ser la última pregunta. ¿Cómo aconsejaría a alguien de segundo medio de la Unión a que participe en la Olimpiada de Matemática? ¿O qué recomendación le harías a una persona de esa edad? Y también a alguien de 40 que dice, ¿qué podría hacer yo con las matemáticas teniendo 40 años? Claro. Yo creo que, primero que nada, ser matemático es una opción tan válida como dedicarse a otra profesión. ¿Ya? No quiero venir aquí a convencer a todo el mundo sean todos matemáticos, eso no es realista. Sin embargo, si es que alguien de verdad disfruta de esto y se le hace algo natural, no sé si fácil, pero por lo menos algo natural estar todo el día pensando en matemática, sí puede ser una buena opción. Y creo que el paso clave es perder el miedo. ¿Ya? Ahora, si uno dice, yo ya hice mi vida, hice mi carrera, ya no voy a ser matemático, pero aún así me gusta la matemática, uno siempre puede leer, uno siempre puede Sí. estudiar, uno puede ir a las charlas en universidades, uno puede impregnarse de todo esto y disfrutarlo sin necesariamente tener que estar en la frontera de la investigación. Claro. Sí. Fermat era abogado, ¿no? Él era abogado, sí, Era abogado. sí. Y su contribución más grande a la matemática no eran teoremas, eran preguntas. Sí. Oye, qué interesante eso. Ya. Sí. Bacán. Buenísimo. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te tenemos un regalito Ah. acá con algunas cositas Muchas de gracias. Fintol. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a quienes nos escucharon hoy día. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.